Muy buenas tardes, les saluda Luciana Cumpa García Naranjo, directora ejecutiva de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. En esta ocasión les doy la bienvenida al tercer seminario del Léxico Internacionalista para Comunicadores y en esta ocasión contaremos con una charla relativa al léxico referido al derecho internacional humanitario ofrecida por el doctor Juan José Alencastro Moya. El doctor Juan José Alencastro Moya es asesor jurídico del Comité Internacional de la Cruz Roja para el Perú, Bolivia y Ecuador. Es abogado por la Pontificia Universidad Católica de Ecuador y máster en Crimen y Justicia Internacional por la Universidad degli Studi di Torino y el United Nations Crime and Justice Research Institute. Estudió en la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Leiden y la Universidad de Galway. Se ha desempeñado como docente de Derecho Internacional y Penal en diversas universidades ecuatorianas. Igualmente, el doctor Alencastro Moya ha trabajado como asesor jurídico en la Fiscalía General del Estado de Ecuador, es miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Derecho Internacional y del Instituto Hispano-Luso-Americano de Derecho Internacional. Buenos días, doctora Alencastro. Buenas tardes, doctora Alencastro. Muchas gracias por acompañarnos. Tiene el uso de la palabra. Muchísimas gracias, Luciana, y muchísimas gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy. Les pido disculpas, estoy bastante agripado en realidad, pero vamos a lograr dar esta clase sin ningún problema. Les pido, por favor, que en cualquier momento, con toda confianza, presenten sus preguntas, sus comentarios. Eh, me encantaría que no estén de acuerdo con las cosas que voy a decir y así podemos conversar un poco más para que no sea tan una sola vía, sino todo lo contrario, un diálogo, que sería, en mi caso, lo ideal. Efectivamente, como presentaba ya Luciana, yo les voy a hablar sobre derecho internacional humanitario. Esta es una rama del derecho muy particular, porque es una rama del derecho que permite cosas que todo el resto del derecho prohíbe. Y de entrada voy con algo que puede sonar contradictorio, pero el derecho internacional humanitario, por ejemplo, es una rama que permite atacar y matar, ¿no? Entonces, entramos en una contradicción, porque cómo un derecho puede hacer tal cosa, cómo un derecho puede permitir efectivamente que se ataque a otra persona y se quite la vida a otra persona. Obviamente la respuesta está en lo que vamos a conversar, que es cuándo se aplica esta rama del derecho, que es muy concreto, muy específico el marco de aplicación. Y cuando entendemos eso, entonces tiene sentido que una rama del derecho permita ciertas conductas que serían de otra forma inaceptables. Les voy a compartir una diapositiva que está acá. Me parece que ya la pueden ver. Sí, ¿no es cierto? Ya, Correcto. perfecto. Entonces les voy a compartir esta diapositiva y empezamos justamente desde el punto cero. El punto cero es este. Tenemos una gama de opciones como Estado. Estamos pensando en este momento desde la lógica estatal. Tenemos una gama de opciones para aplicar la fuerza. Tenemos el monopolio, estamos pensando como Estado, recuerden esto. Tenemos el monopolio del uso de la fuerza y entonces habrá que decidir en qué nivel se puede utilizar esta fuerza. Lo que yo les presento acá es un panorama en el que tenemos separado escenarios en que se aplica, se utiliza la fuerza bajo lo que conocemos como uso progresivo, proporcional, legítimo, eh, autorizado de la fuerza, y escenarios en los que se utiliza la fuerza de forma eh, militar bajo el derecho internacional humanitario. Entonces, en escenario de paz, evidentemente no hay dudas, tenemos derecho interno, derechos humanos. En casos de violencia, digamos, interna, que podemos tener eh, movilizaciones que se tornan violentas, paros, manifestaciones, marchas, también
mantendremos el mismo recurso al derecho interno y derechos humanos, pero si sube hacia conflicto armado, entonces ya tendremos la aplicación del derecho internacional humanitario. Y una primera pregunta lógica es, ¿qué es un conflicto armado? Que es algo que tendremos que definir para poder entender cuándo se aplica todo lo que vamos a conversar, este léxico de derecho internacional humanitario. Avanzando, tendremos el conflicto armado no internacional de alta intensidad, ya lo vamos a ver en poco, y por supuesto el conflicto armado internacional. Entonces, una primera pregunta que nos tenemos que plantear es, ¿cuándo se aplica esta rama del derecho y cuándo hay conflicto armado? Una primera definición que yo quisiera que tengan ustedes, y es de un autor muy reconocido, un jurista muy reconocido, es que el derecho internacional humanitario tiene dos características, ¿no? Y él nos presenta esta definición. La primera, lo que ya anticipé, es una rama del derecho que se aplica concretamente en dos contextos. Conflicto armado internacional, conflicto armado no internacional. Vamos a definirlos, por supuesto. Luego, tenemos además una rama del derecho con una intención particular, limitar lo que se puede hacer en conflicto armado. Una cuestión que a mí me gusta mucho recalcar es que el derecho internacional humanitario no prohíbe los conflictos armados. Hay una visión menor, me parece, pero todavía existe una visión por ahí que piensa que el derecho internacional humanitario prohíbe los conflictos armados. Este no es el caso. El derecho internacional humanitario limita las posibilidades de las partes dentro de un conflicto con el objetivo de humanizar en la medida de lo posible un conflicto. Entonces, ni se prohíbe ni se permite el recurso a la Fuerza Armada, simplemente se lo reconoce como una posibilidad y en consecuencia se lo limita. Eso es un buen momento de entrada al derecho internacional humanitario. Luego tenemos la parte siguiente, esta limitación ya concreta a medios y métodos. Yo no sé qué tan interactivos han sido en la mañana, pero me encantaría intentar, porque además como no los veo, esta es una prueba a ver si estamos todavía todos por ahí, sin haber estudiado DIH, sin haber estudiado Derecho Internacional Humanitario, que probablemente sea el caso de algunos, otros quizás ya lo han revisado. ¿Qué arma o qué estrategia de guerra consideran que está prohibida o saben que está prohibida? No sé si por ahí alguien se anima a contarme de un arma que está prohibida. Tenemos pánico escénico. Nadie quiere participar. Me parece que están Ah, aquí. sí, en el chat, Alessandra, muchas gracias, y Ángela también, muchas gracias, ya me han contestado. Y Cori, porfa. Buenas tardes, profesor. Yo le quería comentar que según mis conocimientos, tengo en cuenta de que, por ejemplo, no se puede usar a escudo humanos, es como, no se puede utilizar a civiles, ¿no? Para proteger a objetivos militares, por ejemplo, también la tortura o la perfidia, creo que era como que fingir rendición, lesiones, y Sí, que todo esto también estaba ligado hay una convención, ¿no? También de armas químicas que están prohibidas. Eso podría aportar. Gracias. perfecto, te agradezco un montón por este comentario. Y efectivamente nos han compartido en el chat también y lo que nos mencionas es correcto, ¿no? Tenemos bombas nucleares, armas químicas, armas bacteriológicas, láseres cegadores, armas incendiarias. La clase hoy es corta y no vamos a poder entrar en estos detalles, pero efectivamente son armas que están prohibidas y sin saber derecho internacional humanitario tenemos esta noción, este buen reflejo de que están prohibidas. ¿Por qué? Porque efectivamente incumplen con ciertos principios y les vamos a clasificar como prohibidas porque no pueden ser utilizadas, obviamente, en tiempo de conflicto armado. Intentemos
avanzar un poquito y llegamos hacia los convenios de Ginebra. Me imagino que todos, absolutamente todos, han escuchado de los convenios de Ginebra en general, ¿no? Ahí tienen una portada del documento que efectivamente lo hace el Comité Internacional de la Cruz Roja por una buena razón. Y es que el Comité Internacional de la Cruz Roja convoca a los estados para la conferencia diplomática en la que finalmente se adoptan los convenios de Ginebra. ¿Por qué son tan importantes estos documentos? ¿Y por qué hay que manejarlos con pinzas? A mí me gustaría volver hacia esta diapositiva, porque si ustedes ven, solo hay una referencia a los convenios de Ginebra en conflicto armado internacional. Entonces, otra mala concepción del derecho internacional humanitario o de los convenios de Ginebra es que se aplica en todo conflicto. Un buen mensaje que yo les puedo compartir el día de hoy es que no. Se aplica los convenios de Ginebra en su totalidad solo en conflicto armado internacional. En conflicto armado no internacional, como ven en la diapositiva, tenemos otros tratados y principios y costumbres y demás, pero solo encontraremos los 4 convenios de Ginebra en plena aplicación durante tiempo de conflicto armado internacional. Y de todas maneras, y acá les pongo los nombres de todos los 4 convenios, de todas maneras son documentos que si bien no se aplican en cada caso, tienen la base, normalmente se le conoce como la piedra angular sí, los cimientos del derecho internacional humanitario. Porque allí encontramos este espíritu humanitario que tiene esta rama del derecho. 3 convenios van a dedicarse directamente a la protección del personal militar. Y es una cosa que también suele llamar la atención. 3 convenios, insisto, se van a dedicar únicamente del personal militar. El primero, Fuerzas Armadas, llamémosle terrestres, heridos, enfermos. El segundo, Fuerzas Armadas, llamémosle marino o naval, que va a ser heridos, enfermos y náufragos. Y un tercer convenio que se encarga específicamente de prisioneros de guerra. Para ser prisionero de guerra hay que haber sido miembro de Fuerzas Armadas. De tal manera que los 3 primeros convenios, como mencionaba, son específicos sobre Fuerzas Armadas, personal militar. Hay un 4º convenio que se encarga del personal civil. Esto tiene una razón de ser y ustedes pueden ver la fecha de los convenios de Ginebra. 1949 implica post-Segunda Guerra Mundial. En este momento de la historia, los estados decidieron que era un buen momento para proteger también a la población civil y evitar que pase lo que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial. En todo caso, tenemos 4 convenios de Ginebra. Son, insisto, la piedra sobre la cual se cimenta el derecho internacional humanitario contemporáneo. Tienen 75 y pico de años y sin embargo siguen manteniendo su vigencia porque siguen manteniendo la esencia de protección de la persona humana como el valor que se debe respetar en esta rama del derecho internacional. Respondamos una pregunta que yo planteé. Y por favor, en cualquier momento, si hay algún comentario, con toda confianza, no olviden que les he pedido que esto sea muy interactivo y ojalá sea el caso. Respondamos entonces una pregunta que yo planteé. ¿Cuándo se aplica esta rama del derecho? Primero, una cosa que hay que mencionar es que no es antojadiza esta rama del derecho, en el sentido de que no se puede simplemente invocar su aplicación bajo el pretexto de que nos parece que es necesario aplicarla. Lamentablemente, y es un mensaje que sí me parece importante compartir hoy, lamentablemente en la región, en el Perú y en otros países cercanos, se está haciendo un intento de aplicar el derecho internacional humanitario en ocasiones con el pretexto de que la situación lo amerita y entonces la posibilidad de utilizar la fuerza escala.
Escala porque, como vamos a ver, el derecho internacional humanitario permite utilizar la fuerza de una forma mucho más eh, abierta. Y entonces la pregunta y la respuesta tiene que ser solo en tiempo de conflicto armado. ¿Cuándo hay conflicto armado? Vamos a intentar responderlo. Número 1, conflicto armado internacional, que será aquel escenario en el que dos estados por entrada, ¿no? Esto creo que es muy fácil de entender. Dos estados se enfrentan entre sí. Pueden ser más estados, pero siempre que haya un estado frente a otro, tenemos, como el nombre lo indica, un conflicto armado internacional. Además, esta definición nos permite hablar sobre ocupación. Los estados decidieron, cuando adoptaron los convenios de Ginebra, que también la ocupación sería un escenario de conflicto armado internacional. Ocupación se define bajo el derecho internacional como la presencia de un ejército o autoridad ampliado, ejército o autoridad extranjera que sin autorización del Estado receptor ingresa en ese territorio y ejerce algún nivel de control. Esta es una definición que es fundamental en muchos contextos contemporáneos y que además activa la aplicación del derecho internacional humanitario. Entonces, la voy a repetir. Entendemos ocupación como el acceso de un ejército o una autoridad extranjera a un territorio en el que no le han dado autorización para entrar y que además ejerce algún nivel de control. Ejemplos de esto son ejércitos ingresando y poniendo un toque de queda, desde algo tan mínimo, o ejércitos ingresando y haciendo procesos administrativos y judiciales, que también ha ocurrido y no tan lejos en la historia. En estos casos se activa también la aplicación de esta rama del derecho por el riesgo que existe, porque existe un riesgo muy real, de que la población se rebele contra el ocupante, contra esta potencia extranjera que ha entrado a mi territorio. Y entonces se adelanta, si ustedes quieren, la aplicación del derecho internacional humanitario, pensando en evitar consecuencias más lamentables. La ocupación será entonces otro escenario en el que se aplica el derecho internacional humanitario propio de conflicto armado internacional. En la diapositiva ustedes pueden ver primero un artículo, el artículo segundo de los Convenios de Ginebra, y también pueden ver un extracto chiquito de una sentencia de un tribunal penal internacional. Me imagino que estarán familiarizados o al menos tienen una idea de qué pasó en Yugoslavia, el conflicto que terminó por separar a Yugoslavia en 6 estados, y ese tribunal que analizó lo que ocurrió en Yugoslavia también analizó, obviamente, cuándo existe un conflicto armado y cuándo no. Entonces tenemos una definición dada por este tribunal que se basa también en la que nos dan los convenios de Ginebra y que nos dice que existe conflicto armado cuando se recurre a la fuerza armada entre estados. Hay muchos más elementos en esta jurisprudencia y yo les invito a revisarla, pero por ahora nos quedamos con esa idea. Hay un escenario más de conflicto armado internacional que será el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Estamos hablando ahora ya de un contexto en el que un pueblo decide luchar por su autodeterminación. Es muy distinto a lo que conversábamos y no vamos a tener un Estado como tal. La figura de Estado desaparece en este caso, pero los Estados decidieron que esto era una posibilidad. ¿Por qué? Si alguien se lo pregunta, porque en los 60s y 70s, en los contextos de descolonización africanos y sobre todo sudeste asiático, los Estados entendieron que había una fuerte posibilidad de que se desencadenen conflictos armados dada la descolonización. Hoy por hoy, insisto, tenemos un derecho en Naciones Unidas bastante desarrollado, que es el de la autodeterminación de los pueblos. Ventajosamente, esto pasa poco, este escenario que les presento pasa poco, pero puede pasar y no tiene nada que ver con la presentación el día de hoy, pero si a alguien le interesa y piensa que la colonización es un tema del pasado,
pueden buscar. Naciones Unidas tiene, de hecho, una lista de países que en el momento actual, o sea, hoy por hoy, siguen colonizados, ¿no? Hay una lista de estados que todavía Naciones Unidas mantiene como colonizados. Entonces, estos escenarios de conflicto armado internacional por descolonización no están en el pasado todavía y podrían ocurrir. Pero hasta acá fácil, y en realidad no tenemos un problema cuando se habla de conflicto armado internacional porque se puede comprender con cierta facilidad. ¿Dónde se pone complicado? Conflicto armado no internacional. El primer riesgo que tenemos es que se lo utiliza de forma política. La expresión guerra o la expresión conflicto armado, y sobre todo en el ámbito no internacional, se utiliza de forma muy política. Además, hay palabras que entran y términos que entran en conflicto armado no internacional que no necesariamente tienen que entrar. Y yo voy, no sé quiénes nos acompañan el día de hoy, y les invito de nuevo a que si no están de acuerdo conmigo, por favor me lo digan. Pero yo voy a poner el dedo en la llaga en el caso de Perú. Porque hay una palabra que se asocia con conflicto armado en Perú, que no necesariamente tiene que estar asociada, y es la palabra terrorismo, ¿no? Que es un poco una mala palabra, casi, casi como que nos asusta, nos preocupa utilizar esta palabra. Y se habla del periodo 80-2000 en Perú como una época de violencia y de terrorismo. Si es que me equivoco, me corrigen ustedes, no se preocupen que estoy abierto a recibir toda su retroalimentación. Y entonces la pregunta surge, ¿cuándo un grupo, terrorista o no, porque ya vamos a ver que no es tan blanco-negro, cuándo un grupo se convierte, para fines del derecho internacional humanitario, en un grupo armado organizado? Una buena primera pregunta. Hoy, y yo sigo lanzándole gasolina a este incendio, hoy por hoy tenemos un nuevo contexto de riesgo, que es la criminalidad organizada. Tenemos grupos de crimen organizado, llamémosles carteles, si ustedes quieren también, cuando se trata de narcotráfico, sobre todo le podemos llamar carteles. Tenemos grupos que en verdad tienen un nivel de organización y tienen una capacidad de enfrentar al Estado. Y entonces la pregunta vuelve a surgir. Ya no son terrorismo, son crimen organizado. ¿Y por qué no el Estado va a poder enfrentarlos con los recursos que da el derecho internacional humanitario? Son muy buenas preguntas en verdad y son preguntas que hoy por hoy la sociedad y por supuesto la prensa tiene que hacerse. Planteado todo el problema, empiezo con el primer inconveniente. No hay una definición de conflicto armado no internacional. No vamos a encontrar en el derecho internacional una definición como tal de conflicto armado no internacional en el derecho escrito, porque los convenios de Ginebra, que ya había anticipado, se aplican principalmente en conflicto armado internacional. Los convenios de Ginebra, en su artículo 3, que es el único artículo que se aplica en conflicto armado no internacional, nos dice poco. Leyendo lo que ustedes tienen en pantalla, no me dice cuándo hay un conflicto armado no internacional. Me dice que se aplicarán ciertas cosas que además son derechos humanos, porque si ustedes abren los convenios y ven el artículo 3, luego nos habla de juicio justo, garantías penitenciarias, no tratos crueles, inhumanos, degradantes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es un artículo, insisto, que no me define cuándo hay un conflicto armado no internacional y que además no me habla tanto de derecho internacional humanitario, me habla más bien de derechos humanos. Y la pregunta es entonces, ¿cuándo hay un conflicto armado no internacional? Ventajosamente, tenemos un tribunal, el mismo que ya mencioné antes, el que se encargó de resolver o de intentar resolver lo que ocurrió en la ex Yugoslavia. El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, en un caso famosísimo que es el de Duško Tadić, decidió que existe un conflicto armado no internacional cuando se reúnen estos dos requisitos. Entonces, si queremos que exista conflicto armado no internacional,
Vamos a buscar si existe intensidad de las hostilidades y vamos a buscar si existe organización de las partes. Y esto es fundamental, porque, y de nuevo, yo quiero echarle gasolina al incendio, pero mucha gente puede no estar de acuerdo con que se le catalogue de conflicto armado a lo que pasó en Perú en los 80s. Y mucha gente puede decir que eso era terrorismo. Está muy bien, no pasa nada, podemos conversarlo. Mi intención es ahorita como que tratar de que lo mencionen también ustedes como un tema, porque es un tema. Pero lo que nos dice el derecho internacional humanitario es que hay que reunir dos requisitos. Ventajosamente, en el caso de Perú, hay una Comisión de la Verdad y hay una Corte Interamericana que ya ha resuelto que efectivamente existía un conflicto armado no internacional, porque el grupo reunía estas condiciones: intensidad de las hostilidades y organización. ¿Qué buscamos entonces? Básicamente imagínense que cuando la existencia de guerra apareció, la de conflicto armado apareció, estábamos hablando de confrontación y estábamos hablando de estados. Entonces, lo que estamos buscando cuando ocurre un conflicto armado no internacional también es un poco que la parte no estatal tenga una similitud con lo que llamaríamos un estado, una fuerza armada organizada. Entonces le vamos a pedir lo siguiente, me adelanto acá. Les dejo ahí, no lo voy a leer, ustedes lo pueden leer y si es necesario, por supuesto, Luciana, no he compartido todavía, pero puedo compartir la diapositiva sin ningún problema. Pero ahí lo ven. Organización habla sobre la posibilidad del grupo de asimilarse a una fuerza armada, básicamente. Tener jerarquía, tener bases, tener roles distribuidos, tener una cadena de mando es evidente, tener la posibilidad de planificar acciones, de entrenar a su personal para poder enfrentar al Estado es fundamental. Hoy por hoy hay escenarios en los que efectivamente no es tan fácil diferenciar si existe o no existe un grupo armado organizado, si existe organización. Y yo pongo el ejemplo de los grupos criminales, las bandas transnacionales además, porque tienen poder en varios países, los grupos criminales que operan en Perú y en la región. Y claramente puede ser que alguien diga, tienen organización, bajo los términos que Juan José nos comentó del derecho internacional humanitario, ¿no? El grupo tal tiene estructura de mando, tiene un lugar en el que se reúnen, tiene la capacidad de planificar operaciones y demás. Un elemento, acá les dejo más de elementos de organización, un elemento que vale la pena considerar es que efectivamente un paso antes y durante y después es ¿para qué está organizado el grupo? El derecho internacional humanitario no le pregunta al grupo cuál es su interés. Me refiero a que importa poco si es que es un tema religioso o político o económico, coyuntural, sea lo que sea, al derecho internacional humanitario le despreocupa qué es lo que motiva al grupo a organizarse. Lo que sí le preocupa al derecho internacional humanitario y lo que el derecho nos exige es que encontremos en el grupo la intención de enfrentarse al Estado o de enfrentarse a otro grupo. Puede ser y de nuevo insisto, puede ser por temas políticos, religiosos, culturales, nacionales. Las razones son secundarias. Lo que estamos buscando es un grupo que efectivamente tenga el deseo de confrontar con otro grupo o con el Estado. Y en ese camino vamos a encontrar la intensidad, que es el segundo requisito. Entonces, un primer requisito será tener un grupo armado, organizado, como el derecho internacional humanitario lo define, y este camino nos lleva hacia una estructura militar prácticamente. Y luego tenemos la intensidad que nos va a llevar más bien a las consecuencias.
Grupos organizados, no armados, pero organizados, tenemos un montón. La barra brava del equipo de fútbol X, y además que está jugando la Champions en este momento, y les agradezco a los que todavía nos están siguiendo y no están viendo la final de la Champions. La barra brava de un equipo de fútbol es un grupo organizado. El partido político, el grupo de estudiantes, la iglesia del barrio, pueden tener organización. Lo que no tienen, obviamente, y esperemos que no pase nunca, es el deseo de confrontar o de enfrentarse. Esa intención es lo que marca una diferencia fundamental entre un grupo organizado y un grupo armado organizado. Para los términos del derecho internacional humanitario, grupo armado organizado es una categoría porque cumple con todo lo que yo les he comentado. En el Perú, además, hay un término, no sé si alguien lo conoce o ha escuchado la palabra grupo, la expresión, perdón, grupo hostil, que es una denominación que hace el derecho peruano. El decreto legislativo 1095 dice grupo hostil. Si ustedes ven el derecho peruano y el derecho internacional, más allá del nombre, lo comparan un poco, van a encontrarse con que es lo mismo. Cuando yo les digo grupo armado organizado bajo el derecho internacional humanitario, y ustedes ven grupo hostil en el decreto 1095, van a ver que es exactamente lo mismo. Continuando con la presentación, y de nuevo les insisto, en cualquier momento, por favor, interrúmpanme, que estoy esperando que me interrumpan y no ha pasado. Continuando con la presentación, este grupo tiene un propósito, y este propósito es confrontar. La intensidad de las hostilidades se refiere entonces directamente a el enfrentamiento, a las consecuencias bélicas de un conflicto. Entonces tenemos, como ustedes ven en pantalla, una serie de indicadores de nuevo que nos van a permitir hablar de intensidad. No quiero leerlo, ustedes lo pueden leer, no se preocupen, pero efectivamente tenemos consecuencias. Desde, y yo no me puedo quitar mi sombrero de Comité Internacional de la Cruz Roja, desde el Comité Internacional de la Cruz Roja, por ejemplo, nos preocupa mucho este tema, las consecuencias, ya llamémoslas letales o fatales, ¿no? Entonces, tenemos heridos, muertes, desplazados, detenidos, que son principalmente los que nos preocupan. Antoinette, te agradezco un millón por tu mensaje. Dice, el grupo hostil es pluralidad de individuos que al menos están... Sí, exacto, exacto. Y yo no sé, Antoinette, si quieres conversar conmigo, si tú estás de acuerdo con lo que dije o no, porque este es un tema muy delicado, pero efectivamente, si tú miras la definición que tiene grupo hostil, y todos pueden ver lo que nos ha puesto Antoinette en el chat, si tú ves la definición de grupo hostil del 1095, van a encontrarse con que efectivamente tienen una lógica de grupo armado organizado, bajo los términos que yo les presento que son del derecho internacional. El Estado peruano decidió no darle el nombre grupo armado, le puso grupo hostil, pero en verdad que es lo mismo. No sé, yo soy de Ecuador y, por ejemplo, tenemos 1 millón de palabras que significan otra cosa, pero la canchita, me encanta esta expresión. La canchita, que para, además en Latinoamérica, toda Latinoamérica, esto es distinto, ¿no? Palomitas de maíz, pochoclo, canguil, cotufas, o sea, la belleza del español de cómo le hemos llamado al maíz que explota, que es la canchita en Perú, a mí me asombra. En el Perú pasó eso, pasó que cogieron un término internacional, que era el grupo armado, y le pusieron grupo hostil, ¿no? Entonces, Antoinette nos comparte esta definición y efectivamente es así. Pero bajo el derecho internacional, la expresión, la definición de grupo armado es la que yo les he presentado, ¿no? Cumplir con ciertos requisitos de índole más bien militar organizacional para poder llamarse como tal grupo armado organizado. Me dice Linda si la diferencia de esta terminología afecta la aplicación. No, no afecta. Y yo no sé si ustedes conocen, y es más, no está en esta presentación y les pido disculpas por la falta de formalidad en lo que voy a hacer, pero tengo acá una diapositiva de otra presentación que en este punto resulta muy pertinente. Acá está.
Miren, les voy a compartir esta diapositiva, porque no sé si ustedes sabían esto y me parece muy útil que lo conozcan. Acá está. Ya, me imagino que lo pueden ver de nuevo. Cada 60 días en el Perú se renueva un decreto supremo que establece un estado de emergencia en el BRAEM. No sé si ustedes lo conocían. Si no lo conocían, les invito a revisar el decreto en detalle porque por tiempo tampoco lo vamos a hacer hoy. Pero cada 60 días se renueva este decreto básicamente con el mismo texto. Cambia normalmente los distritos en los que se aplica. Que esto quiere decir que, bueno, ahora ven 14 distritos, antes había 20 y pico, mañana pueden existir 8 y pasado 30, no sé. Pero el Estado peruano lo que ha dicho es que en estos distritos en específico vamos a tener la aplicación, y ustedes tienen el texto ahí, la aplicación del derecho internacional humanitario, el artículo 4. ¿No? No sé dónde está mi mouse, ya se me perdió el cursor. Uy, bueno, quería resaltarlo y no puedo. Tienen el artículo 4 que dice que las Fuerzas Armadas del Perú utilizan en esta zona el derecho internacional humanitario. Una locura. Y respondiendo la pregunta que hacía Linda, vamos a tener, por supuesto, que no hay un problema para el derecho peruano aplicando el derecho internacional, porque al final del día lo que tenemos es papas y patatas. Si es que dice grupo hostil y el derecho internacional dice grupo armado, no pasa nada. Los principios son los mismos y el decreto legislativo 1095 ventajosamente recoge el derecho internacional humanitario muy bien. Entonces no tenemos un problema respondiendo a la pregunta de Linda. Lo que normalmente tenemos un problema, y haciendo referencia al evento en el que nos encontramos, que justamente busca ser sobre léxico, lo que sí puede ser un problema es las susceptibilidades sociales y políticas de ciertos términos, ¿no? Se mal entiende que calificar a un grupo como armado organizado les da derechos. Por ejemplo, no sé si alguien ha escuchado esto, como que un error del derecho internacional humanitario o un problema del derecho internacional humanitario es que cuando existe un conflicto armado y se reconoce que existe un grupo armado, entonces ese grupo adquiere derechos. Todo lo contrario. O bueno, no todo lo contrario, pero no es como se lo pinta. Número uno, sí, tiene un derecho, que es todo lo que el derecho internacional humanitario reconoce, y por lo tanto también la obligación de cumplir con el derecho internacional humanitario. Pero además, lo que sí tiene ese grupo es la obligación de cumplir con el derecho nacional. Entonces, cuando se dice que el derecho internacional humanitario le faculta a los grupos armados a combatir, se está mintiendo totalmente. Y les invito más bien a buscar justo las consecuencias que tienen los grupos armados cuando ya aplican el derecho internacional humanitario. Es un tema complejo en verdad, pero vale la pena también mencionarlo. No da derechos a los grupos el derecho internacional humanitario, simplemente exige que se cumplan todas las garantías y todos los respetos mínimos hacia el derecho nacional y hacia el derecho internacional también. Avancemos. Siempre que no haya otra pregunta, que les agradezco mucho a quienes han escrito. Ajá. Vamos a ver por acá. Bien. Entonces, tiempo es corto, ¿no es cierto, Luciana? Porque tengo 15 minutos, creo. Algo así. Tienes hasta las... Ay, perdón, que tengo el programa. Hasta las 4:15. Ya, no, sí, ya, perfecto. Estamos bien. No, pero con preguntas y tal, ojalá existan. Ujú. Avancemos entonces un poquito hacia los principios, que son 5 definiciones que yo les presento y que vamos a estudiar en detalle, porque creo que esta es la lógica detrás de cómo funciona esta rama del derecho. De nuevo, yo les presento una rama del derecho contradictorio, una rama del derecho que, siendo derecho, permite atacar, permite, sí, matar.
no herir. Y entonces, ¿cómo vamos a permitir tal cosa en un contexto? Es una pregunta muy válida. La respuesta está en estos 5 principios. Yo tengo además un video que lo vamos a ver en un momento, pero antes de ver el video les muestro las definiciones de los 5 principios. Si ustedes los leen y los vamos a compartir, los vamos a estudiar juntos, básicamente lo que nos dice estos principios es que puedes intentar hacer todo el esfuerzo para derrotar a tu adversario, porque te estás enfrentando, es un conflicto armado al fin y al cabo, y puedes hacer absolutamente todo lo militarmente viable, factible, para enfrentar y derrotar a tu adversario. Pero hay límites, y hay unas ciertas zonas en las que no se puede actuar. Un ejemplo que ya mencioné yo y que ustedes me ayudaron y les agradezco, es que hay armas que no se pueden utilizar, por poner un ejemplo. O estrategias. También alguien mencionó por ahí escudos humanos y demás. Eso va a ser negado. ¿Y dónde encontramos la razón o la respuesta? En los principios. Entonces, esta rama del derecho surge con un principio fundamental que es la humanidad, y de hecho casi que le da nombre, derecho internacional humanitario. A mí me encanta mencionar que esta rama del derecho no surge con un tratado internacional, sino con el deseo de las partes y de los seres humanos de mantener cierto nivel de humanidad en la guerra. Hay una frase muy bonita que en este momento seguro voy a destruir, de Rousseau, de Jean-Jacques o Juan Jacobo Rousseau. Él dice, dijo, que los militares, los miembros del ejército en conflicto armado, son solo intervenientes accidentales dentro del conflicto armado, porque no se enfrentan a nivel personal, se enfrentan por la circunstancia, porque han decidido, voluntaria o involuntariamente, optar por ese estilo de vida, que es el estilo de vida militar. Y está muy bien, hay gente que lo adopta por la razón que sea, y entonces, si mañana hay un conflicto, el ejército del estado X se va a enfrentar al otro ejército. Y Rousseau lo que decía es, son víctimas accidentales del enfrentamiento, de la hostilidad. Y estamos de acuerdo, porque yo no creo que ningún conflicto armado se libera con riñas personales entre los soldados. Entre los líderes, sí, dejemos eso de lado. Pero entre los soldados, no. Simplemente es, yo me hice militar y tengo que enfrentarte a ti. Y la maravilla del principio de humanidad es que busca justamente sostener esa idea, de que al fin y al cabo los que se enfrentan son ciudadanos, son personas, son seres humanos, con derechos y obligaciones también, por supuesto, pero con derechos que les precautelan en cierta forma o hasta cierto punto eh, su integridad, su dignidad, su libertad y demás. Entonces, ¿por qué voy yo, para poner un ejemplo ya dentro del principio de humanidad, por qué voy yo a quemar a mi enemigo? Para matarlo, ok, alguien puede argumentar, sí, si lo quemo mucho lo termino matando, ok, pero con suena muy cruel, muy crudo, lo siento, pero con un balazo también hago lo mismo, ¿no? Entonces un poco la humanidad va a ir alrededor de qué tan necesario es el daño y el sufrimiento que estoy generando en relación con lo que estoy consiguiendo. Sí, es una rama del derecho que me va a permitir herir y me va a permitir matar, pero no a toda costa, no sin pensar en las consecuencias. Y esa es la maravilla del derecho internacional humanitario, porque pensando en la humanidad va a limitar ciertas cosas. Hablábamos de armas prohibidas y por ahí me mencionaban químicas, nucleares, bacteriológicas, alguien mencionó los escudos y demás, las minas antipersonales creo que también, si no, las menciono yo. Y efectivamente lo que vamos a encontrar es que estas armas están prohibidas normalmente
porque causan un sufrimiento innecesario o un daño que no está correspondido con la ventaja militar. El resto de principios también van a entrar a tallar en este tema, pero por ahora tenemos un primer concepto. En lugar de hacer sufrir al adversario, lo que yo voy a hacer es utilizar mecanismos más efectivos que me permitan neutralizar o abatir, pero de una forma más humana. De nuevo, suena contradictorio. ¿Abatir de forma humana? Sí, sin duda. Pero es una rama del derecho que reconoce la existencia del conflicto como una realidad y por lo tanto es una rama del derecho que permite realizar operaciones militares. Pasando al siguiente, tenemos la necesidad militar. Este principio lo que nos va a permitir es utilizar la fuerza en la medida de lo necesario, como el nombre lo implica. ¿Existe necesidad militar? Sí, y solo si yo cumplo con un propósito, que es disminuir las capacidades militares de mi adversario. De nuevo, estamos en una lógica de conflicto armado, no estamos en una lógica de enfrentamientos con manifestantes o con quienes hicieron una paralización, cerraron una carretera. No, estamos en una lógica militar. Necesidad militar será todo lo que me permita a mí disminuir la capacidad militar de mi adversario. Entonces, pregunta evidente, entre atacar un hospital y atacar una base militar, ¿cuál me ofrece o me da más ventaja o necesidad militar? ¿Cuál me da más mérito militarmente hablando? Claramente la base. El hospital no me da un, un privilegio, no me acerca a una victoria hipotética. La necesidad militar va a estar marcada entonces 100% por ese poder acercarme hacia la derrota del enemigo. De nuevo, ¿qué me ofrece más necesidad militar o qué me da más necesidad militar y ventaja militar? ¿Atacar a un tambo en Lima o atacar una base militar en una zona de conflicto, en una zona de selva, no sé? La respuesta va a ser muy evidente, no casi siempre, porque solo existirá necesidad militar si estamos efectivamente beneficiándonos de eh, nuestros recursos militares para disminuir los recursos militares de la contraparte. Entonces, existe necesidad siempre que, insisto, se pueda disminuir los recursos de la contraparte. Pero esto no siempre es blanco y negro. Y acá es donde se pone un poco, y ojalá, insisto, ojalá tengan preguntas y dudas sobre esto que voy a mencionar. Pero acá es donde se pone más complicado, porque no todos en todos los casos, no siempre, vamos a poder separar lo que yo quiero atacar y lo que voy a afectar. Ustedes sin duda conocen de los conflictos armados contemporáneos y sabrán que se afectan también bienes que no deberían afectarse y personas que no deberían verse afectadas. ¿A qué me refiero? Me refiero, por supuesto, a civiles, hospitales, escuelas, edificios civiles que en los conflictos contemporáneos están siendo atacados y han sido, pues, destruidos. Y la pregunta es que muchos nos hacen a quienes estudiamos Derecho Internacional Humanitario es, ¿esto está bien o está mal? Porque de entrada parece que está mal, ¿no es cierto? Y vamos a estar de acuerdo si nos molesta mucho que se ataque un hospital, por ejemplo, o una escuela o una estructura civil. Y la respuesta no es tan fácil como parece, porque lo primero que habría que ver es si se aplicaron estos principios. La necesidad ya la hemos estudiado, pero luego vienen otros dos que pueden ser muy complejos de comprender. Distinción y proporcionalidad. La distinción nos dice que si es que no se puede separar por completo, bueno, que hay que hacer todos los esfuerzos para separar, pero que si no se puede separar por completo lo civil de lo militar, se cancela la operación militar. En un escenario en el que yo no pueda, en un hospital, porque son los ejemplos más
lamentablemente cercanos. En un hospital en el que exista necesidad militar para atacar, porque efectivamente en el hospital hay personal del grupo al que me enfrento o del estado al que me enfrento, pero sigue siendo un hospital. Y en ese hospital en el que yo no puedo separar lo civil de lo militar, lo civil de la necesidad o ventaja que voy a obtener, entonces el derecho internacional humanitario dice, se cancela la operación, se cancela el ataque. Una pregunta que puede surgir, seguro, es, ¿y entonces por qué ocurren? ¿Por qué pasan estas cosas? Y la respuesta está en el siguiente principio, que es el de proporcionalidad. Ustedes van a encontrar que en algún punto el daño incidental va a estar permitido. No nos gusta, puede no gustarles, pero la lógica del conflicto exige que se permitan operaciones que también afectan a civiles. Y entonces es cuando se vuelve aún más complicado lo que yo les comentaba de responder. ¿Y este ataque está bien o está mal? ¿No? La destrucción de este hospital, el bombardeo de este edificio, ¿está bien o está mal? Y claro, la pregunta parece evidente, la respuesta no está mal, pero no es tan sencillo porque vamos a aplicar principios. La proporcionalidad permite tener un daño incidental en ciertos casos. Lo primero, daño incidental dentro del léxico. Se le conoce como colateral también y lo pueden ver en muchos medios como daño colateral, que no está mal. Y también lo pueden encontrar como daño accidental y ahí sí está mal, porque no es un accidente. El daño incidental o el daño colateral, como el nombre lo indica, está básicamente considerado, sobre todo cuando decimos incidental, está considerado. Por eso hay que eliminar la expresión de daño accidental. Incidental implica que fue calculado. Incidental implica que yo, como parte que realizó una operación militar y que ataqué a una base donde estaban civiles, que yo lo calculé y que de forma consciente y de forma preparada entendí que eso iba a ocurrir y de todas maneras procedí. Y se pone complicado. Y ojalá, voy a lanzar ideas y ojalá la gente quiera también participar. Pero si yo tengo en un edificio civil al líder del ejército del Estado con el que me estoy enfrentando, que además maneja, no sé, las claves nucleares de ese Estado, supongamos que es un Estado que tiene esta capacidad nuclear, y está en un edificio civil, está con su familia, está en su casa, pero yo sé que este caballero tiene la posibilidad de destruir mi Estado. Y normalmente no lo ubico, en el sentido de que no sé dónde está. Y de repente lo ubiqué y está en su casa con su familia. ¿Alguien me quiere decir si es que atacaría o no atacaría? Estamos hablando de un líder del ejército enemigo que tiene capacidades militares y conocimiento, inteligencia, información muy relevante. Y entonces la pregunta es, ¿atacamos o no atacamos? Sabemos la consecuencia, vamos a bajarnos un edificio, vamos a matar a su familia, pero la ventaja militar está ahí. ¿Qué me comentan? ¿Se ataca o no se ataca? Igual por escrito también se puede, pero me encantaría escucharles. Cory, porfa. Sí, profesor. Pienso mucho y se me viene a la mente la teoría de Maquiavelo, ¿no? Que justifica, Hmm. por así decirlo, la acción dura, ¿no? La estabilidad del Estado. Y es un poco radical en ese sentido, ¿no? O sea, pasa por encima incluso de la moral. Pero se ha visto y los hechos son claros en que siempre se prima por ello, ¿no? Y hay estados que simplemente si tienen un conocimiento vasto o poco de que esa persona está allí, la van a atacar.
Entonces, desde mi punto de vista, entiendo de que prima mucho también el bienestar, ¿no? Entonces, si sabemos que esa persona está allí, aunque, bueno, por la proporcionalidad o por la distinción, nos veamos obligados a tener un daño incidental grave, pero también un beneficio a futuro. Entonces, entendería Perfecto. de que sí se debe atacar el edificio. Cori dice, atacamos. ¿Algún compañero o compañera que nos quiera compartir su opinión sobre esto? ¿O estamos de acuerdo? Se ataca, se destruye el edificio. Alessandra, Buenas tardes. Justo estuve escuchando la disertación suya y el comentario de mi compañera Cori. Y quiero primero recalcar que esa es una teoría realista, ya que está dándole toda la fuerza a la parte militar y, por decirlo así, a las relaciones internacionales como esta, podría estar quitándole la moral. Ahora, con ello, debemos decir que hay una responsabilidad por parte, digamos, del Estado que va a atacar, porque ahí hay seres, individuos que tienen que estar bajo la protección por sus derechos humanos, por toda la comunidad internacional. ujú, ujú. O sea, no Muy atacar. bien, pero la respuesta es atacar, No, no atacar. no atacar. Uy, entonces se puso polémico esto, porque Cori nos dice que sí, Alessandra que no. ¿Quién quiere desempatar? Alguien que se atreva a decirnos, Estefan. ¿Qué tal? ¿Cómo ¿verdad? Está muy interesante la ponencia y qué tal. Ya creo que ya nos hemos visto antes, pero decirte que, bueno, en este caso Creo que lo perdimos. Estefan, no te podemos escuchar. A lo mejor puedes dejar tu comentario en el chat. ok, ok, ok. O bueno, al final ya te escuchamos de nuevo. Si quieres intentarlo una vez más, estaría genial. Yo no diría que por un tema de moral, también de humanidad, no correspondería atacar. Genial. Entonces, tenemos dos no y un sí. Me sorprende. Brisette. Ah, no, perdón, Brisette está entrando en la reunión. No, no levantó la mano, lo siento. No tengo más comentarios ni opiniones. Me encantaría que otras personas se vayan juntando. Obviamente yo no tengo tampoco una respuesta, pero militarmente es factible. Y eso es a lo que quería llegar. Militarmente, el derecho internacional humanitario podría permitir una operación como la que describí, en la que, identificado un objetivo militar de alto valor, se pueda atacar. ¿Por qué no entonces, y quiero que me sigan esta lógica, ¿por qué no se puede sancionar toda muerte civil en conflicto armado? Porque muchas podrían estar justificadas por la necesidad militar en aplicación de los principios del derecho internacional humanitario. No nos va a gustar, y estoy de acuerdo con ustedes. Esto es verdaderamente polémico, pero existe este escenario en el que se puede matar a civiles como daño incidental. ¿Cuál es la lógica detrás de esto? Que las acciones que afecten a civiles tienen que beneficiar a la parte que realiza las operaciones en una medida muy elevada. Y eso sí es lo difícil de justificar en lo que vemos hoy por hoy. Yo no me he referido a casos concretos, pero ustedes saben exactamente a qué conflictos me estoy refiriendo. Y si quieren conversar sobre algún caso específico, pues podemos intentarlo. Pero efectivamente vemos cada vez más que las líneas del cumplimiento o no del derecho internacional humanitario se ponen borrosas. Yo hago una reflexión con ustedes, además, en defensa del derecho internacional humanitario, porque, bueno, es lo que me dedico y le tengo muchísimo cariño a esta rama del derecho. Y además, le he dedicado mi vida entera, entonces no quiero que se pierda. Em,
y sobre todo que no se pierda la confianza y el respeto en esta rama, así que voy a hacer una suerte de alegato en defensa del derecho internacional humanitario. Y empiezo hablando del derecho nacional. El derecho nacional, el derecho peruano. Legislación suficiente como para que vivamos en una sociedad ideal, ¿no es cierto? La Constitución y las leyes que tenemos son maravilla. O sea, si tuviéramos la realidad de lo que el papel tiene, estaríamos acá viviendo en otro contexto. Lo que ocurre es que el derecho en general no se cumple. Y este es un llamado a una reflexión más profunda. Porque claramente, todos los días, las leyes de tránsito son inobservadas y el conductor de la combi se choca, ¿no? Y la bucetita estaba hablando por teléfono o se tomó una copita de más o no sé, se chocó en general y esto nos molesta, ¿no? Y estamos de acuerdo, tiene que molestarnos que el conductor de la combi, de la bucetita, cometa errores. Día a día vemos además, por ejemplo, la corrupción en el sector público. Y por supuesto que hay legislación que prohíbe contratar a dedo y entregar con sobreprecio los contratos. Por supuesto que hay una legislación que lo prohíbe. Y sin embargo, ocurre. Y día a día vemos, y ojalá no les haya pasado a ninguno de ustedes, pero un ejemplo es fuerte, el incumplimiento de contratos, ¿no? Como que se comprometen a pagar o a hacer alguna cosa y al final no ocurre, ¿no? Arrendamientos y demás. Un millón de ejemplos. ¿A dónde voy? Y esto ya no tiene nada que ver con el derecho internacional, pero ahora ya vuelvo al derecho internacional. Los incumplimientos del derecho nos fastidian y con toda la razón. El derecho existe para ser respetado y lo que esperamos cuando existe el derecho es que se cumpla. Pasa que no ocurre todas las veces el respeto al derecho. En el derecho internacional es lo mismo, y no solo en el humanitario, en el derecho internacional en general nos pasa exactamente lo mismo. Y además nos pasa que cuando no se cumple el derecho internacional, nos indignamos, porque claramente es un problema que se ataque un hospital, y claramente es un problema que los prisioneros de guerra no tengan acceso a agua o alimentación o lo que sea. Obviamente esto nos indigna y nos molesta y nos deja con la sensación de que el derecho internacional no se cumple. Yo les llamo a hacer esta reflexión porque sí les puedo confirmar que el derecho internacional en general y el derecho internacional humanitario se cumplen. El incumplimiento es la excepción, pero es tan molesta la excepción que por supuesto llena los titulares de los medios de prensa a nivel mundial. Entonces, el día de mañana, en este contexto de conflicto que ustedes bien conocen, que no he dicho hasta ahora, en ese contexto de ese conflicto, mañana van a bombardear un hospital. ¿Qué es lo que van a hacer los comunicadores? Publicarlo en primera plana. Bombardeo a hospital en tal zona. Perfecto. El que lee la nota va a decir, este derecho no sirve para nada. Y la verdad es que detrás del incumplimiento hay un montón de buenas prácticas. Una buena práctica, por ejemplo, que además a mí me encanta mencionar, es la existencia de prisioneros de guerra. Existen prisioneros de guerra porque el derecho internacional humanitario lo exige. Imagínense ustedes si tuvieran que hacerse cargo de la vida de su enemigo. ¿Cómo lo tratarían a su enemigo? Probablemente no le darían ni agua, ni medicina, ni absolutamente ningún tipo de cuidado. Y sin embargo, tenemos hoy por hoy, en los conflictos actuales y por 60 y pico de años, 75 de hecho, prisioneros de guerra. La figura del prisionero de guerra ya es una locura, es una aberración. Voy a cuidar de mi enemigo. Y existe porque existe el derecho internacional humanitario y se cumple. Se cumple el respeto al medio ambiente.
se cumple la no utilización de ciertas armas. Perú sigue limpiando la frontera con Ecuador de minas antipersonales. Perdón, me fui muy a profundo en esto, pero se cumple el derecho internacional humanitario. Y no quisiera que la aplicación de los principios que ven en pantalla, que a veces puede estar justificado un ataque que no nos guste, no quisiera que esto suene a que el derecho no sirve, que esta rama del derecho no sirve, porque efectivamente sirve, es súper, súper importante. Finalmente, tenemos un último principio que es el de precaución, y pasamos a un videito rápido. Y el principio de precaución lo que nos exige es tomar medidas para disminuir los daños. Entonces, la lógica militar, ¿no? Y ahí nos conversaban ustedes si atacarían o no atacarían. Y aquí viene una nueva pregunta, y pueden ser los mismos o pueden ser otros, pero vuelvo al escenario que estábamos conversando. Edificio civil, líder militar, con mucha información, con amplio conocimiento sobre las operaciones y con decisión sobre las operaciones que su Estado puede hacer. Y hemos decidido que es un objetivo militar y hemos decidido atacarlo. Distinción no es posible porque es un bien civil, pero hay un objetivo militar. Separarlos no es posible. Proporcionalidad, pensando en el daño incidental, lo estamos intentando. Vamos a tratar de medir el daño que voy a causar versus la ventaja. Se activa precaución. ¿Qué medidas? Ahí las chicas y quien me contestó también, todos invitados. ¿Qué medidas puedo tomar yo para reducir en lo posible la afectación que va a ocurrir en este edificio cuando yo lo ataque? ¿Quién me cuenta algo que se le ocurra para que no sea tan dramático el ataque? Piensen militarmente. Estamos preparándonos para la operación. El derecho internacional me dice que tengo que hacer eh, precaución, que es tomar las medidas posibles para que el impacto sea el menor dentro del escenario. Y entonces, ¿cuál será esa forma de reducir el impacto? Identificar si hay personas, si hay población civil. Bien. No te veo porque estoy compartiendo la pantalla, pero sí, quien me haya conversado, Jean-Pierre Campos, mucho gusto. Jean-Pierre Campos, mucho gusto. muchas gracias, Jean-Pierre. Efectivamente. ¿Dónde está la población civil? Yo te lo llevo un paso más allá. ¿Dónde está la población civil? Sabemos que es un edificio civil, desde el inicio lo dijimos, pero ¿en qué pisos están? ¿O está lleno el edificio? ¿O está... ¿Cuántas familias hay? ¿No? ¿Cuánta gente hay? Cori. Yo, por ejemplo, también estaba pensando en el momento del ataque, por ejemplo, si es por el día o por la noche, ¿no? Intentar que sea un momento donde esté lo menos ocupado posible, pero si se encuentra esta persona. Excelente. Y esto es justo una de las mejores medidas que tenemos, ¿no? La hora del día en que una operación militar se realiza marca una diferencia completa sobre los impactos. Les pongo un ejemplo feo, pero real, y es que muchas veces los ejércitos, cuando entran a comunidades en tiempo de conflicto armado, se quedan en casas comunales o en escuelitas o en zonas deportivas de las comunidades. ¿A qué hora sería mejor atacar en esos espacios? Bueno, como nos dices tú, en la noche, porque en la noche vamos a tener a la gente en su casa y no va a estar necesariamente pues por ahí. Alessandra nos dice cercar el área y evitar el ingreso civil. Debería ser asesora jurídica operacional, Alessandra, de las Fuerzas Armadas, porque efectivamente esto es lo que debe hacerse. La precaución permite estas medidas. Cerrar una carretera o no permitir el acceso a algún lugar son medidas de precaución que el derecho internacional humanitario yo casi casi creo que exige, ¿no? Ángela dice desplegar inteligencia para saber en qué horarios es más concurrido el lugar. Correcto. Todas las respuestas han sido súper, súper pertinentes porque efectivamente esto es así.
para resumir estos principios, yo les voy a mostrar un videito. Denme un segundo. Ajá. No se quiere cargar, pero ya está cargando. Ya. Entonces, les voy a compartir este videito que resume muy bien los principios que les he presentado. Aceptó, ta, ta, ta. Ya, no, sí. Todavía no les comparto, espérense. Ahora sí. Ok, entonces, ¿es esto? A ver, espérense un segundo, perdón. Creo que tenía ya abierto y volví a abrir y ya no sé qué pasó. Hmm, no, voy a volver a abrirlo. Les pido disculpas. Ya, ahora sí, vamos ahí. Ya. Sí deben estarlo viendo. Amplío y les muestro en 3 minutos la esencia del derecho internacional humanitario. En una situación de guerra, el derecho internacional humanitario establece normas sobre la manera en que debe llevarse a cabo. Los estados las formularon para proteger a la población civil de los efectos de las hostilidades. Estas normas establecen qué objetivos es lícito atacar y de qué manera, en función de un equilibrio delicado entre necesidad militar y humanidad. Al igual que todo el derecho internacional humanitario, se aplican independientemente de los motivos para combatir. Se destacan 3 principios: distinción, proporcionalidad y precaución. El principio de distinción exige que las partes en un conflicto distingan en todo momento entre la población civil y los combatientes, así como entre bienes de carácter civil y objetivos militares. Los ataques contra objetivos militares, entre ellos los combatientes, no están prohibidos. Por el contrario, nunca debe atacarse a la población civil, las personas civiles y los bienes de carácter civil. Están prohibidos los ataques directos en su contra, al igual que los ataques indiscriminados, es decir, ataques que por su naturaleza alcanzan tanto a objetivos militares como a personas civiles o bienes de carácter civil sin distinción. El principio de proporcionalidad prohíbe los ataques contra objetivos militares cuando se prevea que causen incidentalmente muertos o heridos entre la población civil, daños a bienes de carácter civil o ambas cosas, que sean excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa prevista. Básicamente significa que un objetivo militar solo puede ser atacado siempre que se prevea que los posibles daños de carácter civil no superen la ventaja militar esperada. El principio de precaución establece que las operaciones militares se realizarán con un cuidado constante de preservar a la población civil, a las personas civiles y a los bienes de carácter civil. En el ataque, las llamadas precauciones activas implican hacer todo lo posible por verificar que los objetivos sean efectivamente objetivos militares, anular o suspender un ataque si se advierte que el objetivo no es militar y dar aviso con la debida antelación de cualquier ataque que pueda afectar a la población civil, salvo que las circunstancias lo impidan. Las llamadas precauciones pasivas establecen que deberán tomarse todas las precauciones factibles para proteger de los efectos de los ataques a la población civil y los bienes de carácter civil que estén bajo su control. Los principios de distinción, proporcionalidad y precaución son complementarios y deben respetarse los 3 para que un ataque sea lícito. Estos principios, al igual que el derecho internacional humanitario en general, no impiden que ocurran las guerras, sino que constituyen una herramienta para limitar el sufrimiento y la destrucción. Al plantear reglas para la conducción de las hostilidades, el derecho internacional humanitario puede prevenir, o al menos reducir, los efectos más devastadores de las guerras. Muy bien. Entonces,
Como les decía, este video resume muy bien la esencia misma del derecho internacional humanitario. Y yo tengo un par de comentarios más, pero les invito de nuevo a hacer todas las preguntas que tengan al respecto para ya ir concluyendo. Un comentario muy importante en nuestro contemporáneo momento de región y de país es que puede ser interesante para los gobiernos, para los estados, invocar el derecho internacional humanitario como nunca antes. Y está pasando. Está pasando que los estados, los gobiernos, efectivamente, los gobiernos, no estados, gobiernos, deciden que es mejor el uso de la fuerza bajo derecho internacional humanitario. Entonces, a través de decretos, o a través de leyes, o a través de pronunciamientos, se anuncia que para enfrentar a algún enemigo se va a aplicar el derecho internacional humanitario. Las consecuencias existen. Y como todo en el derecho internacional, a lo mejor demore. El derecho, o sea, el propio Estado tiene que responder a esto, pero puede ser que el derecho internacional penal o penal internacional también tenga que dar respuesta. Porque el problema que tenemos cuando se decide aplicar el derecho internacional humanitario en un escenario en el que no corresponde, ustedes ya saben cuándo sí corresponde, porque quienes estuvieron súper atentos saben que se tienen que cumplir ciertos requisitos. Pero cuando no corresponde aplicar el derecho internacional humanitario y se lo hace, obviamente el uso de la fuerza va a ser de un nivel muy superior al que se podría realizar en tiempo de paz. Entonces, escenario específico, concreto, peligroso, preocupante. El día de mañana, un Estado decide enfrentar a una organización criminal con derecho internacional humanitario. Lo declaran no sé, las capibaras, ya, están de moda, ¿no? Capibaras también en Perú, sí, ¿no? Se dice capibara, sí se entiende el concepto de capibara. Sí, se dice aquí también. Excelente. Las capibaras son este grupo de personas que se han organizado para delinquir, ¿no? Y están extorsionando. Las capibaras son declaradas por el Estado X como un enemigo bajo el DIH y se decide enfrentar a las capibaras con derecho internacional humanitario. Lo que puede ocurrir es que el día de mañana a las capibaras se las encuentren Fuerzas Armadas o policía y le ataquen a las capibaras directamente, de forma letal. Claro, bajo el derecho internacional humanitario esto sería posible, pero puede pasar que las capibaras no sean un grupo armado y que muy posterior, un par de años después puede ser, nos encontremos con que las capibaras no requerían la respuesta del Estado a ese nivel. Y entonces ese ataque que se hizo fundamentado, defendido con derecho internacional humanitario, resulta una violación de otra rama del derecho que ustedes ya me parece conversaron, que es el derecho internacional de los derechos humanos. Porque ahí sí ya entramos de nuevo a otro aspecto. Si no se aplica el derecho internacional humanitario, que es excepcional y que se aplica en muy pocos contextos, bueno, en muchos contextos, pero lamentablemente son, según el Comité Internacional de la Cruz Roja, hay más de 100 conflictos armados en este momento a nivel global, ¿no? Para tener el dato por ahí. Son muchos contextos, pero son pocos considerando que en la generalidad lo que se aplica son derechos humanos. Pero si no se aplica bien el marco jurídico, son excesos los que se cometen. Un ataque directo e intencional contra un enemigo, en el contexto de DIH, está permitido. Un ataque directo e intencional contra un grupo bajo derechos humanos no va a estar permitido. Entonces, las consecuencias son importantes. Y acá entran otros matices, y en el caso de Perú, el matiz más importante es la palabra que yo ya mencioné, que nadie me ha dicho, no sé por qué, normalmente esto les encanta conversar, la palabra terrorismo o terrorista, porque el
terrorismo como tal no tiene una definición bajo el derecho internacional. No hay un tratado internacional que te diga esto es terrorismo. Lo que sí tenemos bajo el derecho internacional humanitario, que es el momento que estamos compartiendo, es ese, bajo el derecho internacional humanitario sí existe una prohibición de causar terror a la población civil. Esa es una prohibición importante. Y entonces tenemos que el terrorismo, como conducta, como acción, está prohibido bajo el derecho internacional humanitario y además va a estar prohibido por el derecho normalmente nacional, también eh, por cada uno de los estados. Pero el terrorismo como tal no es necesariamente un término vinculado con conflicto armado. ¿Un grupo terrorista puede ser grupo armado? Sí. Y yo les doy un ejemplo concreto. Todos conocen a ISIS, Daesh, como le quieran mencionar. Todos lo conocemos, creo. Ese caso específico junta las dos, porque de un lado era un grupo terrorista, en el sentido de que causaba terror en la población. Y ustedes deben haber visto y deben recordar que Daesh, ISIS, hacía atentados en grandes ciudades europeas, ¿no? Entonces ponía una bomba en París, o en Madrid, o en Londres, o hacía explotar un tren. Eso es terrorismo, ¿sí? Y eran responsables directamente estas personas. De otro lado, en la zona en la que operaba ISIS, se manejaban como un grupo armado organizado, de tal manera que tenían bases militares, líderes, armas, entrenamiento, capacitación y realizaban operaciones. Normalmente ellos se encontraban en la cuádruple frontera entre Irán, Irak, Turquía y Siria, si no recuerdo mal. Y claro, y ahí sí hay que preguntarnos si entonces DIH o no DIH, ¿les aplica o no les aplica? La respuesta corta es que depende. Nos encanta a los abogados decir, depende, la vieja confiable. Depende de en qué momento nos encontramos, porque si son un grupo terrorista, entre comillas, bajo el derecho internacional humanitario no hay una razón para atacar per se. Pero si son un grupo armado organizado, sí. Puede ser ambos también. Y se pone muy complejo, porque ¿cómo separar lo terrorista del conflicto armado o de la banda criminal, la organización criminal? Es una zona muy delicada. Hoy por hoy, insisto, tenemos estados en la región, Perú también lo está haciendo, que considera que hay ciertos grupos que merecen ser enfrentados con derecho internacional humanitario. Hay un riesgo. El uso de la fuerza va a ser mucho más permisivo y mucho más excesivo de lo que correspondería bajo otro estándar. Y eso me parece que es una alerta que debemos considerar al momento también de comunicar, porque avalar el uso de la fuerza bajo derecho internacional humanitario implica avalar todo lo que yo les he presentado, implica avalar una lógica militar y la existencia de una confrontación, de un conflicto, y me parece que es algo que deberíamos evitar. De mi parte, más o menos, esto es lo que quería comentarles. No sé si tengamos preguntas. Me encantaría que no estén de acuerdo conmigo, porque además yo insisto que he tocado los temas más polémicos para ver si es que alguien me quiere dar la contra. Estimado Juan José, más bien quisiera hacerte una pregunta a propósito de que, dado que este seminario es dirigido a comunicadores, ¿nos puedes hacer un comentario sobre cuál es el estatuto de los periodistas o también llamados corresponsales de guerra en medio de un conflicto armado? Total, muchas gracias, Luciana. Sí, lo tenía en mente y no lo incluí y tienes toda la razón. Hay dos figuras para comunicadores bajo el derecho internacional humanitario. La primera es la de periodista como tal, digamos, cualquier persona que ejerce un rol de comunicación, ¿no? Y en este caso, la primera protección que hay es de civil, porque son civiles. Y luego tenemos una segunda protección, que esto ya es mucho más especializado, lo pueden encontrar en los convenios de Ginebra,
pero es este rol de corresponsal de guerra. El corresponsal de guerra está autorizado por la parte a la que acompaña para registrar las actividades. Incluso hay una ficha que en los convenios de Ginebra, Tratado Internacional, establece esta ficha para que el corresponsal de guerra sea registrado. De tal manera que, y solo por poner un ejemplo curioso, porque ha pasado, no es cuestión de mañana estalla una guerra y yo me voy y la cubro y listo. Se puede, por supuesto que se puede, y tendrán la protección de civiles y no pasa nada. Pero para ir a cubrir un conflicto como corresponsal, se necesita una autorización, porque además esta autorización conlleva una protección que otorga la parte a la que estás cubriendo. Entonces, no sé, mañana se van al estado X a cubrir el conflicto y el estado X les dice, ok, te reconocemos como corresponsal de guerra y te damos tu cartilla de autorización y te vamos a dar protección. Entonces, si hay bajo el derecho internacional humanitario una protección en este caso, sujeta, por supuesto, al cumplimiento de ciertas condiciones. Muy bien, muchas gracias, Juan José, por habernos acompañado esta tarde, sobre todo en un horario un poco complicado y tomando en cuenta que se está un poco resfriado. Agradecemos Sí, mucho. estoy seguro que se me escucha que estoy con la congestión. No, 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 al contrario, agradecemos tu generoso tiempo y también los materiales. Queremos informar que el profesor Alen Castro ha compartido con nosotros, no solo nos va a compartir las diapositivas, sino también nos ha enviado un diccionario sobre términos de VIH y un glosario que vamos a poner a disposición de ustedes en mediante un enlace que vamos a enviar a sus correos al finalizar esta jornada. Bueno, entonces cerramos esta charla y nos volvemos a conectar en 15 minutos para que podamos hablar. En esta ocasión yo me voy a dirigir a ustedes para que podamos conversar sobre términos relacionados a los tribunales internacionales. Muchas gracias, Juan José. Hasta pronto. Buena tarde con todos. Muchas gracias.